Estando a todos, bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos y a todas. En la tarde de hoy vamos a compartir este coloquio que es el cierre del ciclo de reflexión que hemos organizado el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIR con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, titulado ¿Cómo proyectar la investigación social hacia el futuro en contextos de crisis y cambios? Hemos tenido 5 sesiones previas a esta, en las que han participado más de 400 personas. Hemos abordado diversos efectos de la crisis social, política y sanitaria, y sus efectos en la investigación de las ciencias sociales. En particular, en estas sesiones ahondamos en aspectos tales como los desafíos metodológicos y éticos en la investigación, la profundización de las desigualdades de género, y en la profundización de las desigualdades de las distintas etapas de las carreras académicas, el rol de la incidencia de la academia en las políticas públicas y su rol, ¿cierto?, con las comunidades, así como también la reorientación estratégica de ambos centros. De dichas reflexiones surgió un documento de síntesis, que es el que hoy día esperamos recibir los comentarios, bajo el título Institucionalidad e Investigación en Ciencias Sociales, diagnóstico y propuestas ante las crisis social y sanitaria. Para ello, bueno, vamos a agradecer la presencia esta tarde de Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencias del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Flavio Salazar, vicerrector de Investigación de la Universidad de Chile. También nos acompaña Pedro Buchón, quien es vicerrector de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Cristóbal Marín, quien es vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Diego Portales; y además agradecemos la presencia de la directora de la Agencia Nacional de Investigación, ANIT, Aysén Echeverry, así como de las directoras de investigación de las universidades de Chile, Silvia Núñez, Universidad Católica, María Elena Odicier, y de la Universidad Diego Portales, Maite de Sea. Ahora le voy a dar el pase a nuestros directores de CIR y COES, ¿cierto? Pedro Meje y María Luisa Méndez, quienes van a moderar este espacio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Maca. Quisiera partir, bueno, dando la bienvenida a todos nuestros invitados e invitadas, al igual que los y las asistentes. Efectivamente, llevamos ya varias semanas sosteniendo este coloquio que ha sido tremendamente interesante, en donde ha participado mucha gente, y bueno, quiero partir agradeciendo la colaboración de todos aquellos que tuvieron un rol muy importante como panelistas de este coloquio. Agradecer de la iniciativa original de las investigadoras Paola Girón y Carolina Stefoni de COES, y también de Felipe Palma de CIR, y por supuesto el apoyo, ¿verdad?, incondicional de Macarena Salvo y de Rodrigo Burgos como encargados de comunicaciones de ambos centros, sin quienes no podríamos haber llevado adelante este ciclo. Bueno, contarles que esta iniciativa surge de forma muy espontánea entre investigadores e investigadoras de ambos centros, que efectivamente veíamos la necesidad de abrir una discusión amplia sobre los desafíos metodológicos y éticos de la investigación y de también las trayectorias académicas, la formación académica, en contextos de fuertes cambios, crisis que hemos estado enfrentando en el país y que, por cierto, vamos a tener como parte de nuestro contexto durante un buen tiempo, un periodo de grandes transformaciones. Por lo tanto, como dos centros de las ciencias sociales, veíamos fundamental tener una conversación y tratar de levantar un diagnóstico oportuno respecto de aspectos que se aparecen como problemáticos y donde efectivamente podríamos atender a tiempo, digamos, frente a ciertas dificultades. Por lo tanto, bueno, lo que vamos a tener hoy día es nuevamente agradecer la participación de las autoridades, y nosotros les hicimos llegar, como dice Macarena, este documento síntesis de todos estos coloquios, para escuchar también cómo perciben ellos y ellas los desafíos más urgentes que se le plantea no solo a la institucionalidad pública, sino también a la institucionalidad universitaria, frente a temas, ¿verdad?, como los que plantea Macarena, que tienen que ver con la continuidad y las condiciones de la investigación, la formación de capital humano avanzado, ¿verdad?, las asimetrías de género en términos de trayectorias territoriales, en fin, para el desarrollo de la investigación. Entonces,
más que nada contarles que la modalidad va a ser escuchar un poco sus visiones respecto a este diagnóstico y también aportar con aquellos elementos que todavía no están presentes en la discusión y que quisieran enfatizar. Y a continuación de ello vamos a dejar abierta la palabra para que nos hagan llegar ¿verdad? Sus preguntas, sus comentarios a través del chat la audiencia, y vamos a dejar un espacio también para comentarios y que puedan retomar la palabra también las autoridades. Así es que de mi parte, muchísimas gracias y esperamos tener una interesante jornada. Bueno, también sumarme al saludo de María Luisa, agradecerles, por supuesto, sabemos lo cargado que están todos de trabajo, y es interesante cómo un estado un poquito de perplejidad, para no decir de espanto, que nos invadió en nuestros centros, tanto el COES como el CIR, en relación a cómo íbamos a seguir operando, cómo íbamos a seguir investigando y en definitiva cómo íbamos a seguir vinculándonos, nos reunió. Así que tal vez una de las pocas cosas positivas que ha tenido esta famosa pandemia fue que ese contexto nos permitió de alguna forma pensar en una situación extrema cuáles iban a ser nuestras estrategias, nuestras tácticas básicas de investigación, de comunicación y de difusión. Así que este contexto particular permitió esta alianza, feliz alianza entre COES y CIR, y nos ha permitido, en definitiva, revisar una serie de cuestiones metodológicas, técnicas, comunicacionales, nuevas estrategias, ¿no es cierto?, en plataformas que antes las teníamos muy residualmente usadas dentro de nuestros centros. Así que este contexto ha servido fundamentalmente para eso. Y bueno, agradecer la presencia, muy especialmente a las autoridades, sabemos lo pesada que está la carga de trabajo en este contexto, y quiero dejar entonces a nuestra subsecretaria, ofrecerle 15 minutos para que ella pueda exponernos su visión en relación a este contexto tan particular, desde el Ministerio, ¿no es cierto?, cómo ellos han asumido, y en definitiva nos encantaría ciertas recomendaciones e indicaciones de cómo podemos seguir hacia adelante. Así que, subsecretaria Carolina Torrealba, por favor, le pido que se integre a esta conversación y le ofrecemos 15 minutos, por favor, para que nos dé sus impresiones. Perdón, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias, María Luisa, a todos por la invitación. Justo antes de entrar les decía que me tuvieron trabajando y leyendo el informe. Y claro, y la petición que se me hizo precisamente fue comentarlo y comentar con respecto a las medidas o a la discusión. Y lo primero que se me vino a la cabeza, de hecho hoy día conversando con la directora de la agencia, realmente felicitarles por la instancia, porque ya el hecho de que ocurra esta instancia es una demostración bastante palmaria de la existencia de un compromiso y de la efectividad de esa incidencia que ustedes mencionan en el artículo. Básicamente, yo creo que nos han tenido a todos los que vamos a participar en este panel, leyendo su artículo, interesándonos y comentándolo. Así que me parece realmente muy bueno el espacio, ¿ya? Y tal vez una misma demostración de la efectividad o de la importancia de esta incidencia, ¿ya? Ustedes, a ver, no voy a comentar cada uno de los coloquios, porque si no, obviamente que hablaría mucho más de los 15 minutos, pero sí quería destacar algunos en los que quería hacer mención. Yo creo que ustedes han escuchado hablar un poco de la estrategia, lo que hemos estado haciendo durante la pandemia, pero más bien me gustaría referirme a algunos de los puntos que los encontré muy valiosos y en los cuales tenemos algunas líneas de acción y después podemos comentar otros también. Primero me quiero referir al segundo coloquio, con respecto a las mujeres investigando en los tiempos de pandemia, de qué productividad estamos hablando. Y lo primero que me salta, digamos, a la vista es que el contenido, que es bastante interesante lo que plantea, no me parece tan específico a tiempos de pandemia, ¿cierto? Sí, lo que es muy evidente es que la pandemia amplifica las brechas que hemos identificado en nuestro sistema científico, pero el diagnóstico podría haber sido hecho
antes de que partiera la pandemia y sigue siendo igualmente válido, ¿cierto? Podría haber sido hecho hace 10 años y yo hace 50 y sería aún más válido, ¿cierto? La exclusión de las académicas en la producción del conocimiento, la disminución de la participación en cargos directivos, el exceso de administración, las brechas de remuneración, no es una novedad, lamentablemente, de los tiempos de pandemia. Y nosotros, desde que nos incorporamos, yo siempre digo, la verdad es que no me he hecho un psicoanálisis, pero me imagino que armar un ministerio tiene algo de hacerse un análisis largo, porque uno recibe un sistema y empiezas a mirar cómo funciona o cómo debería funcionar. Y obviamente que esta característica o esta descripción que se hace en el coloquio 2 es algo que venimos levantando con bastante intensidad en distintas instancias. Y es lo que nos lleva, obviamente, a trabajar en esta hoja de ruta para la política de género. Ahora pronto ya vamos a lanzar una política más participativa, generamos instancias de participación pre-pandemia, hemos estado en un acomodo tiempos de pandemia, y ahora vamos a lanzar esta segunda fase de política más participativa, para realmente poder poner una hoja de ruta clara que nos permita, sabemos que estos temas son bastante imbrincados en nuestra cultura y no son de una solución inmediata o fácil, pero sí creemos que existe un momento propicio para generar acciones que nos permitan hacer un punto de quiebre. Y también soñar con establecer un ministerio que tenga esos principios como fundacionales. Entonces, acá hay un par de cosas que a mí me gustaría comentar y también tirarle la pelota a nuestros contrapartes, vicerrectores de investigación con quienes trabajamos bastante, ¿cierto? Y ya hemos hablado de estos temas, de hecho hace bastante poco tiempo nos juntamos a hablar de la política de género. Necesitamos, no solamente estamos trabajando con las unidades de género, necesitamos que las vicerrectorías de investigación se involucren de manera decidida en este proceso. Porque obviamente que el enfoque de nuestra política tiene que ver con cómo generamos ciencia, tecnología e innovación sin brechas de género, cómo incorporamos, y por las razones que ustedes describen, no me voy a extender en esto, ¿no? Pero que tiene que ver también con la diversidad, también con cómo crece el conocimiento cuando incorporamos múltiples miradas. No solamente, y por supuesto también parándonos desde un criterio de justicia. Entonces, nuestro eje, y esto es una invitación a trabajar en conjunto, porque también nos hemos dado cuenta, cuando uno habla de institucionalidad, la institucionalidad, a mí me toca estar armando una bastante naciente, todavía parándose, digamos, pero la institucionalidad de las universidades es tremendamente fuerte, de hecho, y creo que tiene que ir en avance de manera conjunta. Entonces, nuestro eje de política de género va a tener 3 aspectos que están mencionados, ¿cierto? Uno es cómo fortalecemos la institucionalidad para que tome de verdad, en serio, una política de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. ¿Qué significa eso? Instalar los mecanismos dentro del ministerio, dentro de la NIP, y lo estamos haciendo de manera conjunta y coordinada, y por supuesto, cómo apoyamos a las universidades para que puedan también incorporar esto dentro de su institucionalidad, generar capacidades para que esto ocurra. Y en eso estamos haciendo cambios regulatorios. Nuestro segundo eje tiene que ver con cómo proveemos más acceso y participación. Más acceso y participación implica con generar cambios regulatorios. Hoy día estamos haciendo cambios importantes en la NIP y creemos que también es relevante que las universidades cada vez más hagan cambios en esta materia, que impliquen que no lleguemos a un sistema de CTI sin brechas de género el 3054, no sé la fecha que dicen, pero las proyecciones, si uno no genera, que es lo que ustedes plantean, si uno no genera unas políticas más bien claras, es imposible que estas brechas cambien. Y en ese sentido hay puntos bien importantes en que todas las instituciones vamos a tener que ser auditables. Hoy día puede que nosotros no seamos culpables de esta brecha, pero sí todos quienes estamos en un cargo de poder sobre instituciones somos responsables de generar acciones que las cambien. Creo que tener estudios de brecha salarial en las instituciones que hacen investigación y particularmente es fundamental, ustedes lo plantean ahí, es fundamental tener esa información y no es tan difícil.
cómo realmente está distribuida la pega directiva, perdón, el trabajo directivo y el trabajo administrativo en nuestras instituciones, es fundamental tenerlo y poder revisarlo permanentemente. Y cómo generamos cambios en las bases, comillas, de nuestros sistemas, tanto los sistemas públicos como, del Estado y universitario. Y un tercer eje que tiene que ver con valorar la diversidad y promover roles de liderazgo, que también estaba mencionado. Entonces, me gustó mucho leer eso con distintas iniciativas. Quiero contarles que nosotros también estamos planeando de generar datos e información que pueda ser accesible a la comunidad de investigación para poder siempre estar analizando cómo se distribuye el sistema de ciencia, tecnología e innovación, investigación en genérico, digamos, hasta llegando incluso hasta emprendimiento en materias de género y también de distribución territorial. Tenemos un listado de estudios de género del sistema que también estaremos encantados en otra ocasión para no tomar todo el tiempo, pero eventualmente de compartir cómo puede conversar con el tipo de levantamiento que ustedes desde estos centros están haciendo. Y no puedo dejar de, obviamente, de felicitar que yo he visto varias temáticas de género relacionadas que han sacado estos centros. Particularmente escuché un podcast muy entretenido, muy bien producido hace algunas semanas, así que obviamente hay que felicitar por el rol que están tomando ahí. El segundo tema que quería tomar tiene que ver con el coloquio 4, en el que hablaban de la incidencia. Me gustó muchísimo la definición de la incidencia y esta idea y este principio de una investigación sustentable implicada socialmente. Me parece tremendamente potente, me parece que tenemos que darnos cuenta del tremendo cambio que hemos vivido como sociedad en los últimos meses, últimos años. Y quiero detenerme en un punto particular, y es, ustedes mencionan, obviamente, que para que esto ocurra de manera eficaz, tiene que existir una implicancia y abrir, ¿cierto?, la academia a otras personas, ¿cierto?, y a grupos fuera de la academia. Y al leerlo, obviamente que no lo va a leer, ustedes se lo saben mejor que yo, pero al leerlo en el fondo, en mi lectura, y esto es por la posición que me toca estar hoy día, pero habiendo participado mucho de la academia, uno lee esto como una permeabilidad de la academia se abre para que contactarse o dialogar con personas tanto de política pública como aquellos que no tienen acceso al poder y generar este empoderamiento y permitir este círculo virtuoso de incidencia. A mí me quedó la idea, porque lo hemos conversado también internamente en el ministerio, con mirarlo también de cómo invertimos esa permeabilidad. Es decir, no solamente que la academia se abra a que otras personas participen en su actuar, incluso definan ciertas líneas de investigación en su actuar y le insumen de tal manera, sino que cómo la academia eventualmente permite que sus académicos y académicas también tomen posiciones transitorias en otros roles de la sociedad, ¿ya? No sé si me estoy dando a entender, pero para hacerlo muy simple voy a poner un ejemplo bastante claro, pero es, por ejemplo, el trabajo que está hoy día haciendo Rafael Araoz en el MinSal. Una persona que estaba dirigiendo un núcleo de investigación y luego hoy día pasa a tener un cargo directivo en el MinSal que le toca básicamente aplicar su conocimiento en un sector público durante un periodo de pandemia. Encuentro muy interesante este espacio de no solamente que la permeabilidad sea de una dirección, sino que también de la otra, que eventualmente podamos generar un sistema, y también lo hemos conversado con Aysén, que sea más permeable y que permita, por ejemplo, que personas de la academia tomen posiciones de liderazgo tanto en el sector público como en otros sectores, y que nuestro sistema de investigación valore eso. Y cuando digo nuestro sistema de investigación, es que tanto el sistema académico lo permita, ¿cierto?, lo facilite, disminuye el riesgo que eso implique, como el sistema de investigación público, digamos, que de alguna manera valore también esa transición. Creo que realmente se fortalece mucho la academia y se fortalece mucho de poder al tener personas que comprenden el ejercicio de la investigación,
pero que realmente también son capaces de comprender los tiempos, los apremios, los incentivos, los modos de funcionamiento de quien está en una posición distinta, y obviamente que estoy pensando en mi experiencia hoy día, pero en el sector público. Creo que el tema de la incidencia se vería muy fortalecido con iniciativas de ese tipo también. Nosotros también tenemos un ejemplo ahí que tiene que ver con nuestras CEREMI. Nuestras CEREMI son del sector de investigación. Todas tenían cargos académicos hasta asumir, y realmente todas además habían hecho actividades de vinculación política de cierta forma, pero también ha sido una experiencia interesante, y creo que el ministerio a la larga se va a favorecer mucho de poder tener gente de la academia que entre por un periodo y que nuestro sistema lo valore, y que después vuelvan a la institucionalidad. Esto es algo que es bastante común en el sistema, no sé, los economistas normalmente hacen eso, es algo que está muy normalizado y funciona en otros sistemas, y creo que también, ojalá que empiece a ser común en el sistema de investigación y desarrollo, porque nos haría crecer más en impacto de incidencia. Ya estoy acercándome al tiempo, así que voy a ir rápido, Pedro, prometo no pasarme mucho. Quiero mencionar 2 puntos más. Lo último, con respecto al 5º coloquio, de nuevo quiero felicitar por cómo asumir esta responsabilidad. Creo que el plantearse como un centro de investigación con un grupo de investigadores e investigadoras, estos 2 centros que tienen a su haber una responsabilidad, que se echan sobre los hombros no solamente la responsabilidad de su investigación, sino que también de estar abriendo caminos como centros de investigación en ciencias sociales, me parece notable, lo felicito, y creo que es una actitud muy valorable. Y yo creo que también el hecho de incorporar la realidad actual es casi inevitable para un centro de ciencias sociales, ¿cierto? Y aprovechar la flexibilidad de los centros para poder incorporar todos estos componentes que empiezan a aparecer y que nos han revolucionado un poco nuestro mundo desde el estallido, la pandemia, el proceso constituyente, etc. Y tal vez valorar también, ¿cierto?, cómo se habla en varias instancias de flexibilidad, y sé que siempre tenemos que avanzar sobre ello, no es tan fácil como uno quisiera, pero la investigación colaborativa es también la que nos da más espacio para poder generar esta flexibilidad de ir moviendo la ruta de la investigación. Después al final me hacían una pregunta acerca de los temas no mencionados, y no necesariamente hablar de un tema en particular no mencionado, pero me gustaría comentarles, estoy segura de que aquí muchas personas lo leyeron. Voy a tomarme de ese paraguas para hacer una reflexión final. El domingo José Joaquín Brunner escribió una columna que me gustó mucho a mí, que su título es «Basta con STEM para una buena vida en sociedad». Y lo que en el fondo menciona, dice a lo que lleva, es decir, claro, la pandemia es tal vez, no existe ni un tratado, ni un artículo, ni un caso, nada, ningún referente en el mundo que haya demostrado con tal evidencia, como quien dice, la importancia o la, comillas, supremacía discursiva, y no solamente discursiva, de las áreas STEM en nuestra sociedad. Hoy día se dice que obviamente que su aplicación está para salvar vidas. Me parece que es buenísimo lo que ha ocurrido, realmente ha sido un momento muy vertiginoso para todas las áreas de las ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, y Brunner lo que hace es básicamente relata cómo esta pandemia ha puesto a las áreas STEM en una posición casi predominante, digamos. Entonces se ha tomado el discurso, ¿no? Hemos estado todos mirando gráficos, básicamente la discusión de nuestra sociedad está si hay ventiladores, cuántos, cómo hay, cómo funcionan, como entrando en este proceso casi muy tecnicista, digamos, de la sociedad, a veces sin poder dejarnos ni siquiera espacio para reflexionar acerca de que lo que nos da miedo de todos esos números es el temor a que se muera alguien cercano y no poder despedirlo, o sea, conectarnos con esta otra dimensión de sentido. No les voy a contar toda la columna, léanla, no es que sea algo completamente novedoso, pero es interesante verlo en este contexto, y como persona también a cargo de este ministerio, hoy día sí vemos una explosión de todo lo que son las áreas STEM y de cómo su vinculación con el medio hoy día está
está tomando una fuerza casi imparable, digamos, lo cual está muy bien, pero finalmente Brunner cierra y dice, la racionalización de todas estas áreas nos lleva, y menciona Weber, lo menciona él, no yo, para que no voy a ponerme a hablar de eso frente a ustedes, ¿cierto? Pero de cómo se pueden empezar a instalar estas consecuencias irracionales en la sociedad, y cómo finalmente son las ciencias sociales y la humanidad que se hacen cargo de esas irracionalidades. Y se hacen cargo de tomar esas irracionalidades y ayudarnos a darle sentido, a construir un mundo mejor, a poder responder con las TEM aquellas preguntas que tienen que responderse con las TEM, pero realmente necesitamos de las ciencias sociales y de las humanidades para responder con historia, con poesía, con antropología, con psicología social, las preguntas acerca del sentido que cada vez nos tienen tal vez más angustiados en momentos de bastante mega crisis, por así decirlo. Y con respecto a eso, solo dejar esa reflexión, quiero decir que conversando con un grupo también de expertos en estas materias, nos decían la ley del ministerio metió todo en un saco en vez de diferenciarlo. Pero yo no estoy segura que sea un tema de ley. Y hoy día desde el CENIC también se están sosteniendo conversaciones de este estilo para poder instalar en nuestra estrategia nacional qué rol también tienen que tener estas disciplinas en la construcción de un futuro de nuestra sociedad, y esto creo que es un dilema que dista de ser local, sino que es bastante internacional, pero que me parece que la conversación a la que ustedes aluden todo el rato finalmente como que terminó de cuajar en esta reflexión, ¿cierto? En cómo nos aseguramos que como sociedad tal vez estas son las disciplinas que tenemos que permitir que nos den ese norte de sentido, y cómo no dejamos caernos en esta irracionalidad o esta falta de sentido que nos empieza a desorientar, digamos, o extralimitar nuestras expectativas en las temas. Así que eso es principalmente lo que yo quería comentarles, y nuevamente felicitar, estoy disponible obviamente para discutir otros aspectos, me parecieron todos muy interesantes, felicitarlos por el trabajo y obviamente que atenta a escuchar lo que sigue en adelante de esta conversación. Así que muchas gracias Pedro, María Luisa, por la invitación y a todos por el trabajo que está muy interesante. Muchísimas gracias, subsecretaria Carolina Torrealba, por la intervención, tremendamente estimulante los puntos que ha levantado. Esperamos poder retomarlos también en esta discusión. Así que un excelente inicio. A continuación, quisiera dar la palabra a Flavio Salazar, vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. A los vicerrectores les estamos dando un poquito menos de tiempo para que podamos ampliar después la discusión. Así es que toda la palabra para el vicerrector Flavio Salazar. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, también quiero primero agradecer la invitación, felicitar a los organizadores, a ambos centros y a los académicos y investigadores que participaron en estos estudios. Quiero saludar obviamente a la subsecretaria Carolina y a la directora Isen Echeverry, ¿no es cierto?, al vicerrector Buchón, a las otras autoridades de otras instituciones y a todos los académicos participantes. Yo tengo bastante menos tiempo y también bastante menos que decir, creo yo, más allá de felicitarlo. Creo que, como se dijo anteriormente, la iniciativa es acorde a los tiempos. Yo creo que en cierta medida, si bien respaldo, y creo, lo que decía la subsecretaria respecto a que las problemáticas que se tratan, particularmente las de género, pero muchas de las otras, estaban presentes incluso mucho antes de la pandemia y del estallido y de la crisis, eso es así, pero creo que esta es la oportunidad en la cual nosotros nos lo hemos cuestionado, porque durante mucho tiempo eso no se había cuestionado, había una especie de inercia respecto al rol que cumple la ciencia y el conocimiento en un modelo de desarrollo, y creo que eso se ha puesto en cuestión, y este tipo de discusiones profundas es un reflejo de una situación, ¿no es cierto?, que nos hace de alguna manera despertar y empezar a preguntarnos acerca del rol que los científicos debemos jugar en la sociedad.
Y me parece que es muy importante además recalcar varios de los elementos que en el fondo son un reflejo de algo que ya está en el ambiente y que se ha ido conversando y que el Ministerio también lo ha recogido, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con elementos como la investigación transdisciplinaria, ¿no es cierto?, que involucra el conocimiento colaborativo, pero además una relación muy intensa y estrecha con el medio, con la sociedad. O sea, no es una investigación que va desde arriba, ¿no es cierto?, desde las Torres de Marfil, sino que de alguna forma se mete las manos a los problemas y los aborda. Yo creo que eso es destacable y se puede ver en cada una de las intervenciones. El tema de género es un tema que es ineludible, también es un elemento fundamental de las demandas sociales, ¿no es cierto?, de este último tiempo, y nos obliga a reflexionar con bastante profundidad, no solamente respecto a los aspectos formales de las brechas de género, sino que más bien en profundidad en los temas de perspectiva de género en la búsqueda del conocimiento. O sea, en el fondo, el tema de género no es solamente un tema de que hayan menos mujeres o ganen menos, que sí es muy importante, sino que tiene que ver un poco cómo nosotros enfocamos todo el conocimiento desde un punto de vista que sea representativo de la diversidad que existe en la sociedad y la cual las mujeres forman el 50%, y eso se tiene que reflejar en el largo plazo en todas las ciencias, o sea, no solamente en algunas de ellas, sino que en la ciencia natural, incluso en las ciencias exactas, ¿ya? Y el otro elemento que me parece como interesante que uno puede de alguna forma proyectar tiene que ver con esta relación que creo yo que debiésemos promover entre los temas, y lo mencionaba la subsecretaria, ¿no es cierto?, con los temas de la ciencia exacta y natural y su relación, que pienso yo, que tiene que jugar en una conversación con la ciencia social, y yo creo que los centros de excelencia en ese sentido se acercan a un modelo en el cual no solamente el conocimiento se ponga a disposición de la sociedad de una manera ciega, sino que de alguna forma exista un debate profundo respecto a las implicancias que tiene el conocimiento en sí mismo. Por ejemplo, no sé, que cuando estamos hablando de la explotación de recursos naturales, por ejemplo, tengamos en cuenta los temas de los impactos sociales, de la naturaleza, etcétera. Porque es claro que si una de las cosas que podemos tener como enseñanza de las crisis que hemos vivido, sobre todo la crisis de la pandemia, es las causas por las cuales llegamos a una situación como la actual. No es casualidad que estemos en una situación en que las pandemias sean una amenaza constante y palpable en la sociedad, y tiene que ver obviamente con la explotación inescrupulosa de recursos naturales, ¿no es cierto?, la industria animal, tienen elementos que nosotros debemos evaluar porque forman parte del rol que tenemos que jugar nosotros, los científicos y el sistema de ciencia y tecnología, para poder advertir a la sociedad y para poder poner a disposición ese conocimiento para que las políticas públicas lo tomen en cuenta. Entonces, a mí me parece realmente que es una excelente iniciativa. Creo que nos hace de alguna forma sintonizar un poco con los desafíos que tenemos, que creo que son grandes y son difíciles, no son fáciles, no basta con un discurso o con alguna acción. Vamos a tener que ir trabajando en mayor profundidad en cada uno de estos temas. Nosotros desde la Universidad de Chile hemos recogido lo que se ha mencionado acá por parte del Ministerio, ¿no es cierto?, y de la agencia respecto a las políticas de género. Nosotros en la Universidad de Chile ya tenemos una unidad de género dentro de la vicerrectoría, ¿no es cierto?, que está abordando los temas desde 3 perspectivas, desde la investigación con perspectiva de género que yo les mencioné, desde el tema de levantamiento de información para las brechas, y por otra parte también un trabajo dentro de las mismas personas que trabajamos en esta vicerrectoría, porque tiene que haber un cambio cultural que en el fondo sea comprendido por las comunidades, porque si no se transforma en letra muerta. Así que yo los quiero solamente felicitar, ponernos a disposición de ambos centros para lo que estimen conveniente de cómo podamos difundir o amplificar estas reflexiones, ¿no es cierto?, de forma tal de que vayan haciendo carne en toda la comunidad científica. Yo creo que existe una oportunidad, creo que es una oportunidad hoy día de poder repensar en forma, digamos, estratégica de largo plazo, pero con pasos concretos hoy día, los cambios que se necesitan para incidir y tener una sociedad más justa, ¿no es cierto?, y en el fondo avanzar en las temáticas que aquí se han planteado. Así que eso.
Bueno, agradecer a Flavio, muchas gracias por tus reflexiones. Y pasamos entonces a escuchar a Pedro Buchón, que es vicerrector de investigaciones de la Universidad Católica. Pedro, por favor, adelante. Muchas gracias, Pedro y María Luisa, por esta invitación. Saludo a la subsecretaria, a la directora y a mis colegas vicerrectores de investigación. Primero que todo, quería felicitar la iniciativa, tanto por la temática como por el hecho de que se esté desarrollando entre estos dos centros, el CIR y el COES, que como muchos de ustedes saben son los primeros centros FONDAP que se adjudicaron en el ámbito de las ciencias sociales, y a través de su trabajo interdisciplinario e inclusivo, abordan temas claves de nuestra sociedad, de las sociedades contemporáneas, como su nombre lo indica, la cohesión social, la interculturalidad, el conflicto, la desigualdad, la discriminación, por nombrar algunos, y por ende sienten, creo yo, y tienen un llamado especial y bastante ineludible de aportar en el contexto actual, que como bien se ha señalado en este simposio y en el escrito, los tensiona, pero también creo que les abre posibilidades para profundizar en las temáticas que ustedes ya venían trabajando, que son el leitmotiv de la existencia de sus centros, y que ahora pueden poner en práctica, abriendo nuevos desafíos, no sin dificultades. Efectivamente, lo abordan ustedes, ciertas dificultades que han requerido mucha flexibilidad, que yo creo que trasciende el ámbito de las ciencias sociales, tiene sus características, pero todos hemos visto efectivamente cómo ha requerido mucha flexibilidad para adoptar metodología, pero como se señaló también en estos ciclos de conversaciones, también les ha permitido a ustedes irse ajustando, por supuesto, a las circunstancias, y esto también tiene algunas lecturas positivas, que les ha permitido a ustedes también acercarse a las comunidades de otra forma, o en forma o más decidida incluso en algunas oportunidades, lo que les permite enriquecer ustedes también el proceso. Yo creo que en definitiva les va a ampliar a ustedes el set de recursos metodológicos que ustedes van a utilizar en el futuro. ¿Ya? A todos nos están ampliando este set de recursos metodológicos para poder abordar los problemas en el futuro. Entonces, yo soy bien optimista normalmente, entonces trato de ver cómo se nos abren las posibilidades en este contexto. Pues no podemos obligar que Chile se ha visto enfrentado, ¿no es cierto?, a este proceso de transformación sistémico, sin precedentes, como también ocurrió globalmente, no somos los únicos, estamos lejos de ser los únicos. Y en estos meses en que empresas, gobiernos, instituciones universitarias, sociedad civil, han combatido el impacto de esta pandemia, hemos evidenciado la fragilidad que tienen los sistemas, en el fondo, para abordar esta complejidad. Los procesos productivos mundiales se han visto francamente vulnerados, y hemos evidenciado la profunda interdependencia que hay entre las instituciones contemporáneas. Yo creo que es un factor muy relevante que se pone en evidencia. Y también, al mismo tiempo, se evidencia entonces la colaboración universitaria que nosotros tenemos que efectuar. Los desafíos, desde mi perspectiva, que estamos enfrentando hoy día, claramente trascienden el ámbito de la salud pública. Ese para mí es como la punta del iceberg, ¿ya? Es lo esencial, efectivamente, es lo que tenemos que combatir, ¿ya? Pero nos remece y enrostra con fuerza los retos que tenemos como sociedad. Nos evidencia las brechas existentes, las diferencias de acceso, nuestra responsabilidad por el entorno, y con eso yo creo que nos evidencia también cuáles son se asoman de alguna forma, y tenemos que interpretarlo todavía, cuáles son las capacidades habilitantes que necesitamos como país para poder abordar estos desafíos en el futuro. Sobre la temática que hoy día nos convoca, yo creo que la primera pregunta que surge es ¿por qué tenemos que hacer un simposio que aborde la institucionalidad y las ciencias sociales? ¿Por qué no habríamos de tener un simposio que aborde la institucionalidad de las ciencias naturales, por ejemplo? ¿Ya? Es evidente, ¿no es cierto? Pero la misma existencia de este simposio nos devela, no nos dice nada nuevo, por supuesto, de algo que ya sabíamos, que las ciencias sociales son un actor que ha estado menos presente, tal vez oculto, ¿ya? Y los desafíos actuales enrostran con fuerza no solo su relevancia, sino la importancia de la puesta en común de saberes
para poder abordar estos problemas complejos que hoy día nos desafían. Y me alegra el sentido enormemente que se tome este liderazgo. Y en este sentido también quiero abordar que este desafío y esta tensión es recíproca. Y yo creo que un desafío que surge aquí es cómo integrar también con mayor ímpetu otras disciplinas, tal vez más distantes, al desarrollo mismo de los centros, ¿ya? Y yo creo que ese es un desafío importante y que hay que también reflexionar al respecto. Desde la institucionalidad creo que los temas abordados son todos muy pertinentes y ciertamente las dificultades detectadas y su efecto trasciende las ciencias sociales. Yo creo que es muy transversal a muchas disciplinas. Entre ellos, como destacaba la subsecretaria y también Flavio, antes que mí, destaco la simetría en el desarrollo académico de mujeres, que efectivamente se puede ver acrecentado con el desarrollo de esta crisis, si es que no se toman las medidas efectivas con decisión. Y en este contexto enfatizo un aspecto particular, que yo creo que sí tiene que ver con, yo creo que es extremadamente importante las masas críticas. Hay varios estudios que demuestran que efectivamente, si es que no hay masas críticas femeninas, los comportamientos masculinos se perpetúan o inclusive se pueden agudizar. Entonces, yo creo que es súper relevante abordar el tema de masas críticas, creo que es fundamental. Y además de eso, yo creo que, como lo discutíamos en el chat, yo creo también la importancia de los modelos de rol. Son fundamentales para poder de alguna forma abordar esta situación de raíz. Las instancias de mentoría son extremadamente relevantes y, por supuesto, promover el desarrollo académico y generar las condiciones para incorporar la equidad de género en el proyecto educativo universitario son muy, muy importantes. Y me alegra que las instituciones que hoy día están acá presentes han creado direcciones de equidad de género al interior de las mismas que buscan abordar en forma efectiva políticas que permitan compatibilizar o de alguna forma definir trayectorias para el desarrollo académico femenino que sea efectivo. Otro gran desafío que veo y que también lo abordaron es el que es el contar con un plan de formación de investigadores e investigadores a nivel nacional. Ayer salió una carta muy interesante de los representantes estudiantiles de la tercera, no sé si la vieron, una columna donde ellos abordaban justamente esta temática, los invito a leerla, que aborda justamente sobre la importancia de considerar el desarrollo de carrera, de su inserción. Es un aspecto que también ustedes lo consideraron en este ciclo, pero creo que es fundamental realmente abordarlo con profundidad. El desarrollo de talento para mí es sin duda una plataforma privilegiada para poder democratizar las oportunidades en forma inclusiva, incluyendo por supuesto el desarrollo femenino, ¿ya? Y los desafíos que hoy día enfrentamos lo requieren con urgencia. Yo creo que es extremadamente importante ir enriqueciendo la capacidad y la diversidad de talentos al interior de los mundos públicos, privados y ciertamente en el Estado. Como universidad esto nos lleva a enfatizar la importancia de centrar la formación doctoral, creo yo, en el alumno, en el ciclo de desarrollo de vida del alumno doctoral, ¿ya? Muy importante, creo que es muy importante el rol trascendental de la supervisión como mentoría, para poder acompañar, para ayudar a aprender y a visualizar posibilidades. Y ciertamente creo que el estamento postdoctoral, como se evidencia acá, es muy importante atenderlo con urgencia. Y para eso se necesita un plan robusto para su desarrollo, tanto a nivel universitario como nacional. Y en esto estamos trabajando nosotros como universidad, y también a partir de una participación que tuvimos la semana pasada en la Comisión Futuro, también donde estuvimos con Aysén, estuvimos con Flavio, también nos comprometimos a abordar este tema en conjunto con la NIT para poder realmente generar un plan de desarrollo postdoctoral que vaya sideralmente más allá de la precariedad con la cual este estamento está siendo considerado hoy día a nivel nacional. Yo creo que es urgente. Muchos de los investigadores que hoy día probablemente nos están acompañando en este ciclo son investigadores postdoctorales, y créanme que es una prioridad el poder atenderlo. Como sociedad yo creo que esta crisis nos abre oportunidades de largo plazo, y para eso creo que primero tenemos que comprenderla, y para eso necesitamos detenernos, reflexionar, para luego materializar. Y yo creo que en ese sentido es extremadamente importante esta integración de saberes,
y tratar de ver cómo nosotros armonizamos el intelecto con los afectos, con la práctica, de forma que nuestro quehacer y nuestra investigación sea un aporte al desarrollo de la convivencia nacional. Y como decía anteriormente, creo que las estrategias de largo plazo es imperioso definirlas por parte del gobierno, con cimientos robustos que no dependan de la liquidez del gobierno en particular, que ha sido elegido democráticamente en su momento, pero que no dependan de esa liquidez, sino que es extremadamente importante definir cuáles van a ser esos cimientos y cómo nosotros definimos una estrategia a largo plazo que sea bastante impermeable, ¿ya? Y como desafío futuro de las ciencias sociales, quería terminar con esto, un aspecto que ciertamente está presente, no quiero ser injusto y no decir que no está siendo abordado, pero que creo que se puede abordar con mayor decisión, pensando en futuros coloquios, es la importancia del trabajo en el territorio, como un motor que impulsa realmente la regionalización en forma sostenible y armónica. Y otro aspecto que creo que también es muy importante es cómo podemos contribuir junto a las ciencias sociales en la divulgación y en la educación científica, humanista y artística, a través de la cual podamos nosotros llegar a toda la ciudadanía, acercando el trabajo que desarrollan los centros, pero también las universidades en su compromiso público. Y apoyar de esta forma, con estas características, apoyar la formación ciudadana para impulsar una cultura que hemos llamado acá, y la estamos impulsando fuertemente, y no soy el único, ni mucho menos, sino que ya está empezando a sonar, y eso me gusta mucho, pero es la cultura de la evidencia, para sostener nuestras prácticas, como decía justamente, o hacía referencia en cierto sentido, yo creo que nuestra subsecretaria, y también para poder desarrollar políticas públicas que se nutran de esta, creo yo, muy interesante inteligencia colectiva. ¿Ya? Yo creo que lo que está ocurriendo acá, esta como distribución y esta inteligencia colectiva que nos está permitiendo a nosotros realmente poder avanzar sustancialmente en los desafíos que hoy día estamos enfrentando. Así que esas son mis reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, vicerrector Pedro Buchón, por sus palabras, por sus comentarios y también por estas reflexiones. A continuación, entonces, quisiéramos dar la palabra al vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Diego Portales, Cristóbal Marín. Bien, muchas gracias por la invitación. Es muy interesante los coloquios que se organizaron. Y yo me quiero referir en estos 5 minutos a las dimensiones que creo que me parece que van a permanecer como desafío una vez que la pandemia y la crisis social pasen o disminuyan, y que se desprenden precisamente de las excelentes reflexiones que se llevaron a cabo en los coloquios organizados por CID y COES. Son 5 puntos los que quiero rescatar, espero que uno por minuto. Primer punto, los avances metodológicos, que está muy claro en el documento que nos enviaron. Digamos. Bien, si bien el uso de herramientas y tecnologías digitales para la investigación social cualitativa y cuantitativa ya se venía desarrollando desde hace algún tiempo, durante los últimos meses es innegable que las posibilidades de investigar digitalmente han experimentado un importante avance en términos conceptuales, en términos de estándares metodológicos y en términos también de consideraciones relativas a la ética de la investigación. ¿Ya? Todo eso está muy bien explicado en el documento. Sin embargo, este avance tiene que ser reconocido pronto por las respectivas universidades y por el Ministerio, en las prácticas de investigación oficiales, en las métricas de productividad y en los indicadores de evaluación. Por ejemplo, todavía no hay una reflexión sistémica, por ejemplo, sobre la etnografía digital, que ahí se señala como una posibilidad súper interesante, gatillada más de lo que ya está por este contexto. Tampoco hay una reflexión todavía sistémica sobre los estándares metodológicos que debería tener la famosa investigación así llamada a través de Big Data. Entonces ahí hay las universidades y el Ministerio tiene que empezar a generar esos indicadores y esas métricas de manera de poder reconocer oficialmente este tipo de avance. Pero por otra parte también los investigadores deben publicar de manera abierta, ojalá, más reflexiones sobre estos asuntos y así divulgar y consolidar estos avances. Es probable que esta forma haga un poco más cara la investigación social, por lo menos al inicio, dadas las brechas de acceso a las tecnologías digitales,
Sin embargo, superada esta barrera, los beneficios son muy amplios en términos de indagación, de impacto, de difusión, de uso de la investigación social y del retorno a los participantes de la investigación. Entonces yo creo que ese primer punto, aquí hay avances metodológicos notables, que ambos centros lo han experimentado, pero hay que consolidarlos y hay que oficializarlos, digamos, a través de indicadores, métricas, publicaciones, discusiones metodológicas, etc. En segundo lugar, yo creo que el segundo punto importante, que yo creo que va a permanecer, y es un punto muy, muy relevante, es que estos meses de crisis social y sanitaria han hecho más evidente e incluso han profundizado la persistente brecha de género que existe entre en la investigación social y en toda la investigación en general. Como se señaló claramente en los coloquios, y la evidencia disponible lo demuestra. Creo que la política pública y las universidades hemos sido muy lentos y poco audaces, un poco burocráticos a la hora de enfrentar este problema. Es urgente disminuir a través del diseño de políticas creativas, más arriesgadas, más innovadoras, esta brecha de género, particularmente en estos momentos donde aumentó. No es que hayamos ido progresando, la crisis social y la crisis especialmente sanitaria ha hecho que aumente esta brecha. Por lo tanto, las medidas que se deben tomar al respecto son más urgentes. Un ejemplo que hicimos en la Universidad de Huertales, que quizás sirva como ejemplo, es uno entre otros, por supuesto, pero hace poco la UDP inauguró un nuevo fondo de investigación exclusivo para mujeres, para investigadoras mujeres, destinado a disminuir la brecha de género a través de lo que podríamos llamar acción afirmativa, o sea, ir hacia un fondo especial solo para mujeres, sin excluir, por supuesto, a las mujeres de todos los otros fondos existentes. Yo creo que iniciativas como esa, una, insisto, entre muchas otras, y que aborda solo una de las dimensiones de la brecha de género, pero deben ser implementadas en otras universidades y a nivel del Estado, yo creo, y por supuesto evaluadas a ver si cumplen o mejoran las brechas, si cumplen con su objetivo, pero, insisto, es necesario, urgente, implementar medidas más audaces, más arriesgadas, a nivel público y a nivel de las propias universidades. El tercer punto tiene que ver con la investigación asociativa, ¿ya? Desde hace varios años que se han implementado políticas de programas de investigación asociativo, el COES y el CIER son dos buenos ejemplos de ello, que es una forma muy importante para avanzar en la investigación científica, particularmente en países como Chile, donde sabemos la inversión pública y privada en investigación está en deuda, es poca. Lo ideal es que estas políticas de programas cooperativos se amplíen y se vuelvan más sofisticados en su diseño, incorporando más dimensiones, por ejemplo, dimensiones locales, regionales, internacionales, y también dimensiones de género. Además, es necesario que también las universidades amplíen su foco desde los proyectos individuales, donde están generalmente puestos todos los incentivos de las universidades, hacia programas más asociativos. También la UDP, siguiendo el ejemplo del CIER y el COES, inauguramos recién 2 fondos especiales para incentivar proyectos asociativos y la postulación a estos. Cuarto punto, la investigación interdisciplinaria, que también se desprende de la discusión de estos coloquios. La idea de interdisciplinariedad es una vieja idea que no ha sido fácil de implementar ni de legitimar. Incluso a veces es una mera declaración de buenas intenciones, sin real integración conceptual o metodológica de las distintas disciplinas que concurren en un programa de investigación. Pero la crisis social y sanitaria muestra con fuerza que la complejidad de los problemas a los cuales estamos enfrentándonos requieren de sofisticados enfoques interdisciplinarios. Y en ese sentido, el ejemplo que ha dado el CIR y el COES es muy interesante de observar, pero es necesario continuar avanzando en esa dirección y a partir de la experiencia acumulada crear y consensuar también métricas e indicadores adecuados que evalúen y legitimen este tipo de investigación, que aún por su fracaso o por su incapacidad de establecer consensos en las métricas a través de las cuales se evalúa o en los indicadores, ha permanecido todavía en un nivel
menos sofisticado del que debiera estar por la complejidad de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando, y que esa complejidad requiere de perspectivas interdisciplinarias que se hagan cargo de esa complejidad. Y por último, el quinto punto también tiene que ver con la investigación, el impacto o incidencia de la investigación. Yo creo que este punto es muy importante, quizás es lo más importante que se pueda desprender de estos coloquios y de esta discusión, es necesario establecer de una manera innovadora, sistemática, y desde los inicios de los programas, diferentes formas de impacto de la investigación social. No basta, como se hacía al principio, con decir que es algo deseable, con poner algunos puntos más en la evaluación si tiene impacto, o con crear una unidad de políticas públicas aislada del core de la investigación, del programa de investigación, sino que es necesario que y la experiencia de estos dos centros lo demuestra, es necesario que avancemos en reflexionar sobre el impacto social de una manera más sofisticada y multidimensional. A lo menos lo que yo he visto, por lo que conozco de los centros, se han abierto a lo menos 4 formas para analizar el impacto social de las investigaciones. Una primera en las políticas públicas, que es muy evidente y donde hay más desarrollo, pero otra es en la innovación en organizaciones estatales o privadas, y en la innovación productiva social. Una tercera forma es en la esfera pública y en el debate público, y una cuarta forma en las comunidades locales, y esa es más novedosa, y el CIR ahí ha innovado de manera bastante notable de cómo impactar a las comunidades locales con la investigación, incorporando también las comunidades locales a la investigación. Así que me parece muy interesante esa innovación. Ahora, estas formas de impacto o incidencia requieren sus propios estándares nuevamente, requieren indicadores, requieren incentivos, requieren plataformas ad hoc para los distintos tipos de influencia o incidencia social, y se requiere capacitar a los investigadores para que puedan ser eficaces en distintos lenguajes. El mismo investigador ser eficaz en distintos lenguajes. Y esto es una tarea conjunta entre los ministerios y las universidades, el avanzar más sistemáticamente en esta nueva conceptualización del impacto de la incidencia de la investigación social. Bien, muchas gracias. Hasta aquí llegan los 5 minutos. Muchas gracias, Cristóbal, por tu rigurosidad temporal. Y quisiéramos en el siguiente bloque, para llamarlo así, invitar a las directoras de investigación de la NIT, Aysén Echeverry, de la Universidad de Chile, Silvio Muñoz, de la Universidad Católica, María Elena Bossier, y de la UDP, de la Universidad Diego Portales, Maite Desea, hacer comentarios. Creo que los insumos que nos han dejado nuestros vicerrectores y nuestras subsecretarias son suficientes como para reflexionar en relación a ellas y poder hacer algún tipo de alcance. Vamos a hacer de manera bastante libre, vamos a ir ofreciendo la palabra, que sean comentarios lo más acotados posible y que a ustedes les parezcan indispensables y necesarios de hacer. Así que dejo libre para que nuestras directoras de investigación se sumen a esta conversación, que creo que hay tema de sobra. Así que adelante, por favor. No sé quién quiere iniciar algún tipo de comentario, alcance. María Elena, perfecto. María Elena, Maite, ya. Gracias Pedro, gracias María Luisa, subsecretaria, vicerrectora, ha estado súper interesante. Comparto muchas de las perspectivas que se han entregado. Quisiera entregar como algunos elementos así para reflexionar. Los centros de excelencia en ciencias sociales son menos del 15%. El resto son de ciencias naturales, exactas y tecnología. Si lo agrupamos completo, o sea, no estoy yendo a cuántos de biología, etcétera, solo para decir. Menos del 10% de los centros son dirigidos por mujeres.
Así que María Luisa, te pesa ahí una gran responsabilidad. Dejo esos datos porque ya solo eso nos refleja dónde nos estamos situando. Comparto y me parece que el desafío que nos genera esto tiene que ver con las metodologías y con la forma de evaluar. Y eso es algo que tenemos que repensar y mirar hacia adelante. La interdisciplina, la colaboración, cómo se abren nuevos espacios entre los centros o fuera de los centros. Nosotros, por ejemplo, hacemos una reunión anual de todos los centros, no los separamos por FONDAP, sino que juntamos FONDAP, Milenio, Basal, todos. Y así se van generando interrelaciones. Y lo último que me gustaría dejar planteado en estos como desafíos, que es que algo que uno podría llamar, como los economistas llaman, no sé, la cadena productiva, la cadena productiva de la investigación, yo veo que está compuesta por investigadores, por estudiantes de pregrado, posgrado, por postdoc, por técnicos. Pero nada de eso sería posible sin los administrativos y los gestores que están detrás. Sin la Macarena Salvo, que está aquí generando la reunión, o la persona también del COE. Entonces creo que eso hay que pensarlo también, cómo se desarrolla esta cadena de la investigación, que no es solo los investigadores, no solo los postdocs, no solo los estudiantes, sino que la institucionalidad que está detrás, todo el apoyo de gestión y administrativo. Lo dejo como un desafío porque eso es lo que yo siento que no está integrado en el sistema y que se trata de incorporar, pero que queda ahí como tambaleando. Eso, no me quiero tomar más tiempo para que... Perdón, ahí se me apagó. Muchas Eso gracias. no quería decir. Gracias. Muchas gracias, María Elena. Maite, por favor. Gracias, Pedro. Bueno, yo voy a quizás tocar un par de temas porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo creo que la pandemia ha reforzado ciertas brechas y ha recalcado ciertas brechas y desigualdades que nosotros hemos venido viendo y constatando en el mundo de la investigación y en la universidad. O sea, género, carrera de los jóvenes investigadores, se vieron muy afectados en tiempos de pandemia. Eso lo vimos en uno de los coloquios, en donde estudiantes de doctorado, jóvenes investigadores recién insertándose en la carrera académica o investigadores postdoctorales pudieron presentar, ¿verdad?, cómo ellos estaban viviendo este momento tan particular y cómo la incertidumbre para ellos de su futuro era tan importante. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos como universidades y como institucionalidad, el pensar en los jóvenes investigadores y en la carrera de los jóvenes y las jóvenes investigadores. Bueno, género ya lo hemos hablado, nosotros también en la Universidad de Portales tenemos este departamento de género, y la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación con el Departamento de Género hemos estado estos últimos meses con más profundidad, trabajando en conjunto en distintos instrumentos, orientaciones, tanto para el mundo de la investigación, como este fondo de investigación para académicas que se lanzó efectivamente ahora, pero también orientaciones para, por ejemplo, cómo los procesos de contratación de académicos, de investigadores e investigadoras, hacerlos con perspectiva de género. O sea, se va avanzando también en instalar una cultura de tener en cuenta la perspectiva de género a nivel de la universidad en general, desde el lenguaje, cómo escribimos, cómo avanzamos en los concursos, etc. Yo creo que eso es importante y se ha ido aprendiendo también de otros ejemplos de otras universidades. Yo creo que ahí de nuevo la colaboración entre universidades es fundamental, y todos estos espacios de conversación entre distintas instituciones creo que es muy beneficioso para todos.
Por otra parte, como desafío que quizás no se ha tocado, está a partir de los momentos de crisis y sea crisis, estallido social, pandemia y de procesos de transformación social, que es lo que vamos a vivir de aquí en adelante, desde octubre y hasta que tengamos una nueva constitución, está el tema de la internacionalización, que no se habló mucho hoy día, y creo que es un tema que nos tiene que importar mucho tanto a las universidades como a la institucionalidad. Es un tema que ha pegado muy fuerte, lo vemos desde instrumentos del Ministerio, de la NIT, cómo hemos tenido que no ver becas o problemas con los estudiantes de doctorado que tenían pasantía en el extranjero, que estaban en el extranjero y que no podían volver, todo lo que ha significado, los mismos investigadores postdoctorado que tenemos a 50 por el mundo que quieren venir y no pueden venir. O sea, hay una serie de problemas prácticos que nos hemos enfrentado, que significa que hay mucha inflexibilidad en los instrumentos, en la ley, en todo lo que conocemos, para poder permitir este flujo de investigadores que para las universidades sabemos lo importante que son, ¿verdad? O sea, el intercambio internacional es fundamental, y como centros de investigación lo viven igual, investigadores postdoctorales, las conferencias. Entonces, claro, eso lleva a esta segunda dimensión de la técnica, de la metodología, de utilizar la tecnología también, así como para investigar y para adaptar las metodologías de investigación, para adaptar nuestras relaciones, nuestras redes internacionales y redes nacionales. O sea, también no olvidar que la técnica puede ser un gran aliado en este momento. Podemos tener este mismo seminario, lo pueden estar mirando la gente de Arica, Punta Arenas, pero también implica hartos desafíos en el acceso, obviamente, a la tecnología, pero también en nuestra relación como centros de ciencias sociales con nuestras comunidades, con la gente con la cual investigamos, con nuestros colegas en distintas partes, nacional e internacional, pero también con la gente con quien interactuamos, con nuestras comunidades. El CIR, claro, bueno, es nuestro cotidiano, ¿verdad? Las comunidades indígenas, los municipios, los espacios locales son muy importantes en la investigación, y creo que es un desafío pensar en cómo mantener esos vínculos mientras estamos encerrados y muchas veces la pantalla no basta. Y entonces yo creo que eso, solo para terminar, en el tema de la incidencia, yo creo que estos dos centros son fundamentales, que la pandemia demuestra que la salud no lo es, o sea, que lo sanitario no es todo, esto es sanitario, es social, es histórico, es político, conlleva muchos procesos de transformación social, y creo que las ciencias sociales tienen que estar, las universidades deben apoyar a estos centros en poder estar más presentes en los distintos procesos que estamos viviendo y que se vienen, y yo creo que, claro, como decía Cristóbal, el impacto es un impacto en la producción científica, pero también es un impacto en las políticas públicas, en cómo los investigadores de estos centros efectivamente pueden aportar con evidencia razonada, con evidencia cuantitativa, cualitativa. Estos dos centros tienen un montón de información, datos de encuestas de opinión, paneles longitudinales, además de mucha información cualitativa que puede contribuir y aportar al debate de diseño e implementación de política pública, y también al debate público, digamos, no sé, pensando en el proceso constituyente, hay investigadores de estos dos centros que están trabajando, es una gran línea de investigación en los dos centros, y para terminar, creo que hay que felicitar esta reunión, este ciclo de coloquios, porque nos lleva a que la colaboración entre estos dos centros puede solo ser beneficiosa, o sea, solo podemos aunar fuerzas y incidir más en la esfera pública y en la investigación. Muchas gracias, Maite, y reforzar tu última idea de colaboración entre los centros, y no nos olvidemos que los centros están integrados por varias universidades, así que
el efecto dominó del vínculo es estupendo. Aysén, Silvia, no sé si quiere, ¿quién parte? Muy bien. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias por la invitación. Yo quiero ser extremadamente breve para que las personas que están escuchando este coloquio también puedan opinar. Y en ese sentido quiero referirme, creo que a dos conceptos que han sido recurrentes. Uno es el del concepto de la audacia y el otro el de los desafíos, ¿verdad? Hoy día estamos todos conscientes y de acuerdo que la pandemia ha puesto foco, ha acelerado y ha aumentado brechas que sabíamos que existían en el sistema, brechas de género, brechas en términos de disciplina, en participación de regiones, y ni hablar de pueblos indígenas o comunidades, como mencionaba la Maite. Eso nos abre hoy día una posibilidad también de actuar y de tomar medidas que permitan superar estas brechas de manera también más acelerada. Yo creo que esto mismo que está ocurriendo hoy día, estas videoconferencias, esta discusión profunda en torno a todos estos elementos, hace que estemos en un proceso de transformación que es acelerado también. Y en ese punto me quiero quedar en el componente de los desafíos. Mencionaba María Elena la escasez de centros en ciencias sociales. Efectivamente, a poco llegar, el primer año de instalación del ministerio, por ejemplo, multiplicamos por 2 los institutos milenios de ciencias sociales, y hoy día vamos a pasar de 2 a 4, sigue siendo insuficiente, pero es una medida activa y concreta que permite mejorar esa brecha. Lo mismo ocurre con los temas de género. Yo creo que la subsecretaria se explayó en ese punto, lo que se está haciendo hoy día en términos de exigir diversidad de género en los directorios de los centros, la incorporación de medidas de género en todos los instrumentos de la agencia, apuntan en esa dirección. Pero hay varios componentes que están relevados en el documento y en la discusión, digamos, que tiene que ver con cómo nos vamos amoldando, ¿verdad? Cómo vamos flexibilizando y generando estructuras dentro de la institucionalidad que permitan hacerse cargo de manera rápida de las brechas. Ojalá que superemos, por ejemplo, la brecha salarial no en el largo plazo, sino que ojalá sea lo antes posible, igual como la brecha de participación en las distintas disciplinas. Y esos componentes son los que, al menos desde la perspectiva de la agencia, son las que nos llevamos como tarea y como desafío. Cómo podemos acelerar estos procesos, cómo podemos tomar elementos que están aquí discutidos, como el tema de la incidencia, como las buenas prácticas, la metodología, y cómo eso lo podemos de manera mucho más flexible incorporar como una posibilidad dentro de los instrumentos. Así que agradezco el espacio y la discusión, y no quiero robarme más tiempo para que el resto de los participantes puedan también opinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Aysén. Y quisiéramos, Silvia, por favor, tus comentarios. Hola, buenas Adelante, tardes. por favor. Bueno, creo que prácticamente se ha hablado de todo. Solamente quisiera felicitar la idea de estos 2 centros de unirse, que si bien son ambos en ciencias sociales, tienen enfoques algo diferentes, y sacar este documento fantástico con una serie de elementos que nos dan luces de cosas que, si bien estaban presentes, no estaban suficientemente visibilizadas. Todos los puntos que han mencionado anteriormente los conocemos desde hace mucho tiempo, sin embargo, los arrastramos por muchos años. Creo que ha sido una inteligencia maravillosa haberse unido y haber sacado este documento, porque es un elemento que puede ser, tocando aspectos súper centrales, muy iluminador para lo que viene, para cambios en instrumentos, para cosas que ya están en proceso, como las que se han mencionado en la mayoría de las universidades, los aspectos de género, los aspectos de cómo se evalúan los proyectos, el abordaje, digamos, no desde centro, sino que de la
investigación más de grupos pequeños que también tengan abordajes que sean interdisciplinares al menos. Hay un punto que también me parece un desafío muy relevante y que tiene que ver con lo que implica, bueno, la investigación en la cual participan personas y con los desafíos que ustedes mencionan como los desafíos éticos que involucra la investigación en ciencias sociales y las nuevas formas de aproximarse para recoger la información que genera la alternativa de hacer autoevaluaciones y cómo eso se concilia con la revisión y el respeto de las normativas éticas que se aplican al trabajo con seres humanos. Creo que ese es un desafío bastante interesante, que ya a mí me había tocado verlo no en situaciones como las actuales tan críticas de estallido social y de pandemia, que afectaron igualmente la investigación en ciencias sociales, en particular, que requiere un contacto cercano con las personas. También lo había visto anteriormente en situación de trabajo, por ejemplo, en lugares en que son de difícil acceso, en que hay riesgo para los participantes en acceder. También se habían visto grupos de investigación que habían desarrollado una aproximación más digital, por así decirlo, de contactos telefónicos, qué sé yo, para poder avanzar. O sea, eso nos demuestra que tenemos muchas posibilidades de ir modificando la forma en que realizamos la investigación y que es importante abordarla, sobre todo en estos momentos en que se han remecido muchos cimientos en todos los ámbitos de la sociedad, en todo el tipo de investigación, no solo en las ciencias sociales, también las ciencias que son exactas y que trabajan también con personas desde otra perspectiva, también se han visto muy afectadas. En general la investigación se ha visto absolutamente afectada. Entonces creo que es un momento muy importante para asociarlo a los cambios que ya se han iniciado con el nuevo ministerio, mantener la participación de las instituciones en poder opinar sobre los cambios que se produzcan. Yo creo que eso es absolutamente relevante. Las instituciones, creo, se han sentido, lo hablo desde mi conocimiento previo, antes de estar en una institución, sino de estar participando en la otra institucionalidad, que era CONICYT. Las instituciones siempre se han sentido que no son tomadas en cuenta. Y ahora yo que estoy del otro lado, lo vivo en carne propia, que uno muchas veces siente que la institucionalidad está un poco defendida y no se abre a posibilidades de cambio. Entonces, solo quería resaltar esos aspectos. Creo que todos lo han mencionado ustedes maravillosamente. Felicitarlos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Cronos, el más cruel de los dioses, ha pasado 1 hora y media, nos queda muy poquito tiempo, ha estado interesantísimo, y quiero pasar ahora a las preguntas, así que le cedo la palabra a María Luisa para que se encargue de organizar una cantidad de preguntas enormes. Vamos a tener que ser absolutamente discriminatorios en relación a su selección. Así que María Luisa, por favor. Sí, tenemos varias preguntas y bueno, hay varios temas que han girado aquí un poco en el chat, pero en consideración al tiempo, hemos estado viendo acá, poniéndonos de acuerdo, y a ver, hay un tema que creo que es muy relevante, que lo mencionó la subsecretaria,
y que también lo mencionó, creo, el vicerrector Pedro Buchón, que tiene que ver con la pregunta de por qué hacer este diagnóstico desde las ciencias sociales, ¿no es cierto? Cuando en realidad, evidentemente, esta situación es bien transversal a la investigación en distintas disciplinas, en distintas áreas. Pero ¿por qué hemos querido tomar un poco este liderazgo desde los centros CIR y COES en, digamos, un poco en representación de las ciencias sociales, y es un poco respecto de lo que nosotros percibimos que es un fortalecimiento sostenido, sistemático, pero más bien reciente, ¿ya? Y esto lo digo del punto de vista absolutamente representando como una generación de personas involucradas en la investigación, que por supuesto surge, por ejemplo, de las becas Presidente de la República, ¿no es cierto? Hay un poco de carné, pero hay como hay un apoyo, ¿verdad?, del desarrollo de lo que decía el vicerrector, ¿verdad?, de las masas críticas, y en este caso masas críticas femeninas. Pero en el fondo nosotros quisimos organizar este coloquio un poco para sacar la voz que tiene que ver con las ciencias sociales, un poco en este avance sistemático, en este engrosamiento, ¿verdad?, del mundo académico de las ciencias sociales, en nuestro crecimiento en términos de programas de doctorado, ¿verdad?, de postdoc, etcétera, pero que es mucho más reciente y que evidentemente tiene cierto riesgo de una fragilidad dentro de una crisis tan importante, ¿ya? Y que tiene que ver también con la inserción en la academia, con la institucionalidad que hay disponible, etcétera. Entonces, parece que es muy interesante este tema de poner el fondo también la particularidad de las ciencias sociales como para abrir las preguntas, ¿verdad? Y en ese sentido, quizás una de las preguntas que sale es cómo abordar el tema interdisciplinar, ¿verdad? Cómo abordar la colaboración entre disciplinas y cómo también proveer una cultura de colaboración que entienda que evidentemente no solo tenemos roles, perspectivas que son diferentes y que pueden ser complementarias, pero que también necesitamos un cierto aliento, si ustedes quieren, en un término también de una cierta discriminación también positiva por esas posiciones que han estado un poco más, son más recientes y tienen cierta fragilidad, ¿ya? Entonces quisiera como ampliar un poco esa pregunta sobre la interdisciplina, sobre la colaboración entre distintos ámbitos del conocimiento, sobre la relación con las ciencias sociales desde otro ámbito, y cómo también un poco promover esas culturas de colaboración en un sentido también sustentable, ¿no? No sé quién quisiera, quizás la subsecretaria, quizás abordar ahí un poco este tema, o quien quiera colaborar o quien quiera intervenir. Con respecto a la interdisciplina mencionabas particularmente, ¿cierto? Sí. La interdisciplina y un poco, pero una interdisciplina consciente de que no todos estamos en la misma posición, no tenemos la misma historia, el mismo fortalecimiento, que además esta pandemia, un poco lo que se comentó, ¿verdad?, refuerza ciertas visibilidades y quizás invisibiliza, ¿verdad?, el rol que tenemos un poco en las ciencias sociales. Entonces, una interdisciplina más consciente, más reflexiva, ¿no es cierto?, dentro de estos contextos. Totalmente. Sí, bueno, yo tal vez voy a partir un poco lo mismo que mencioné previamente, y Cristóbal lo dijo, ¿no? La interdisciplina es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, pero no es fácil llevar a la práctica. Y yo alcancé a estar un periodo bastante corto en Milenio, pero también me di cuenta lo difícil que es evaluarla. Pero es fundamental, entonces tenemos que ponernos también de acuerdo con darle más plazos y darle más oportunidades de flexibilidad. Creo que es algo que como sistema, tanto como sistema público, cuando hablamos de interdisciplina, no hablamos de, supongo, de, no sé, biofísicos con biólogos, digamos, que para mí es un poco la misma disciplina, ¿cierto? Sino que realmente poder cruzar y mirar un problema con perspectivas bastante más amplias. Mira, creo que lo que mencionabas con respecto a que no estamos en la misma posición se mezcla entre la interdisciplina y la interseccionalidad, que también es una de las materias de las cuales
cómo se distribuye el sistema científico es muy evidente, pero pareciera ser que todas estas temáticas tomaron una relevancia, o al menos yo espero que empiecen a ser un poco inaceptables de ahora en adelante, digamos, ¿cierto? Son aquellas cosas que hemos de alguna manera validado o invisibilizado, y que no creo que solo la pandemia, yo creo que el estallido hizo mucho también por visibilizar estas instancias, y lo que el debate constitucional también hace es ponerlas tal vez como un norte fundamental. Entonces, se mezclan muchas cosas, y esto, no quiero decir puros lugares comunes, lo que sí quiero decir es que abordar estos temas es complejo. Y por ejemplo, con la ANID también hemos trabajado en cómo podemos avanzar en la distribución territorial. El tema de género, ya lo hemos hablado bastante, no quiero monopolizar la conversación en esa materia, pero como institucionalidad nosotros teníamos mucho más herramientas, y tenemos más herramientas para abordarlo hoy día. Ahí estamos con un plan concreto, hay medidas. El tema, por ejemplo, de distribución territorial es tremendamente difícil. Todo el sistema de toma de decisión, todo el sistema está encadenado de un modo, incluso legalmente, está encadenado de un modo que es muy complejo abordarlo con medidas, digamos, concretas. Entonces tenemos varias, o sea, si bien el tema de género es difícil porque está muy inserto en nuestra cultura, y quiero rescatar lo que decía Maite con respecto también de que todo esto tiene que ver con medidas concretas, y con cambios culturales. Las interseccionalidades también empiezan a cruzarse en espacios que están regulatoriamente bien amarrados en nuestra sociedad. Y yo aquí estoy solamente compartiendo tal vez una experiencia, pero creo que tenemos que meterle mucha cabeza como sistema público, como sistema académico, como universidad también, porque está tan amarrado que no es fácil solucionarlo. Y tal vez la Aysén puede hablar mucho mejor de esto, pero una de nuestras grandes frustraciones, por ejemplo, y se los digo, fue muy de dulce y agraz, fue el fondo COVID-19, fondo I+D, por varias razones. Generó por un interés de postulación inusitado, jamás nos esperamos esa cantidad de postulación en tan poco tiempo, pudimos financiar un porcentaje bajo de ella, pero además de eso, queríamos darle, y nos pusimos como meta, porque teníamos este objetivo, poder darle un sentido de género y también de distribución territorial un poco más equitativa, que al menos cada región pudiese tener un fondo. Y en género nos fue medianamente bien. Postularon más o menos un 30% de mujeres, y finalmente, después de los comités evaluadores y todo, con una serie de acciones que tomó la ANID al respecto, un 44%, si no me equivoco, la se me puede corroborar, pero fueron proyectos liderados por mujeres. Sin embargo, en regiones nos fue pésimo, y de Coquimbo al norte no se financió un solo proyecto, lo cual fue así una daga. Perpetuando cómo se distribuye la investigación y generando brechas aún más grandes. Y no pudimos resolverlo. La Aysén les puede contar mejor el detalle, pero a lo que voy yo es que todos nuestros sistemas, yo estoy hablando del sistema en el que estoy, todos nuestros sistemas, así como los sistemas académicos posiblemente también, los sistemas de investigación de cómo se mide la productividad, tienen formas de operar que hacen que estas brechas sean muy difíciles abordarlas. Y por eso tienden a invisibilizarse también. Entonces, no estoy dando ninguna solución en esto, y lo lamento. Tal vez podemos comer, pero sí lo que quiero decir que son temas fundamentales, en vez de darle el lugar común, tal vez decirles que nosotros que le hemos puesto cabeza, hemos intentado generarlo, no ha sido tan fácil. Estamos recién partiendo, hay soluciones, esto va a cambiar. Creo que el debate, insisto con el debate constitucional, insisto con poder poner ciertas líneas editoriales. Creo que como Ministerio Nuevo es fundamental poner líneas editoriales que queden instaladas en la institucionalidad. Y por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer por lo menos es que, para no seguir invisibilizándola, todos los datos, y nos estamos comprometiendo, hoy día no lo podemos, pero todos los datos que entregue en adelante la agencia y el ministerio van a estar desagregados por género y por región. Por lo menos para que nos pongamos rojos de vergüenza cuando veamos la distribución, y que nos obliga a generar estos cambios que están súper, súper imbrincados en nuestro sistema.
espero no haber dejado algo amargo. Yo creo que es importante en un minuto también que uno está abriendo de reconocer las cosas que sí es mucho más fácil cambiar y las cosas que son difíciles, porque las que son difíciles o sea, se requieren mucho tiempo trabajando. Nosotros llevamos 6 meses con la institucionalidad legalmente funcionando, un poco más, desde enero. Antes era una estructura, y desde ese momento que nos estamos metiendo mucho más, nos hemos encontrado con hartos topes, digamos, y estamos obviamente que estudiándolo, fortaleciéndolo con ese guión, pero no es fácil, y yo me imagino que el resto del sistema tiene las mismas trabas. Yo no he estado ahí, pero creo que es algo muy imbrincado en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, subsecretaria. No sé si alguien quisiera agregar algo más de nuestros invitados e invitadas, o ya no da el tiempo. Voy a hacer la última pregunta, que es un tema que ha salido de forma más o menos recurrente, tanto en los coloquios como en el chat, y que aborda el tema de las trayectorias académicas. Sí, que se discutió ampliamente en esta ocasión, pero quizás vale la pena en términos de, hay una pregunta incluso que se plantea respecto de cómo, por un lado, tiene una salida que obviamente va a estar tensionada, que tiene que ver con los recursos, ¿no es cierto? Es decir, cómo vamos a plantearnos ese escenario en unas circunstancias de crisis también económica, ¿verdad? Y presupuestaria. Pero también, por otro lado, más allá también de los recursos que están disponibles para la inserción de capital humano avanzado, para becas, para, ¿verdad?, profundizar en esas trayectorias académicas, como también desde las universidades, desde los centros y también en términos más amplios de la institucionalidad pública, vamos instalando también un poco lo que se ha hablado, ¿verdad? Estos cambios que son más culturales también, un poco de ir incorporando a estas trayectorias, a estos estudiantes desde el posgrado, desde los doctorados, el postdoc, en distintas instancias que les permitan no solo desarrollar experiencia de investigación, sino también experiencia de trabajo, que puedan diversificar también sus posiciones, ¿verdad? Sus posibilidades. También se habló harto aquí de distintos tipos de tareas que desarrollamos en la universidad, dentro de la universidad, pero también fuera, ¿verdad? Colaboración con otras esferas. Entonces, un poco quizá una reflexión sobre cómo nos planteamos ciertos desafíos que tienen que ver con la particular situación de quienes están, ¿verdad?, empezando sus trayectorias académicas, incluso gente que está como pensando en los doctorados, y cuál sería ese horizonte, ¿verdad?, en estos tiempos, ¿verdad?, en los próximos, 5 o 10 años, para alguien que está empezando una trayectoria de esas características. Pedro Buchón. Ya, sí, perfecto. Gracias, María Luisa. A ver, voy de inmediato a esa respuesta, pero me gustaría compartir una reflexión antes que me gatilló la pregunta. Yo creo que hace tiempo que yo lo he estado comentando con varias otras personas, ya mucho tiempo, en la importancia de producir un cambio cultural, como se ha dicho acá, pero en el sistema educativo, para tratar de avanzar hacia una desprofesionalización de la educación. Yo creo que en nuestro país las estructuras académicas son exageradamente profesionalizantes, ¿ya? Entonces, a mí me encantaría poder, hoy día tuvimos una reunión con el ministro Cook, de hecho, hablando de otros temas, pero me encantaría a mí poder realmente movernos hacia una formación académica que sea más orientada hacia la articulación de grados académicos, pregrado, magíster, doctorado, muy flexible, majors, minors, combinaciones que no necesariamente uno lo tienen que llevar a una formación profesionalizante dada. De esta forma, yo creo que uno empodera a los alumnos en la toma de decisiones, ¿ya? Hoy día básicamente cumplen un recetario definido por otro, ¿ya? Con muy poca flexibilidad. Entonces los empodera a tomar decisiones, a tomar riesgo. Te permite, por un lado, aumentar las posibilidades al estudiante, permite aumentar un poco, expandir su visión, pero también a otro, en forma temprana, lo puede, si es que el estudiante, la estudiante lo define
profundizar tempranamente también en una disciplina, e incluso agudizar su aprendizaje. Depende, queda todo al servicio de la decisión del alumno. Me gustaría también una formación que fuese mucho más flexible, en que el alumno tal vez complete un ciclo, puede salir a trabajar, puede volver a completar un ciclo, y así va moldeando en el fondo su aprendizaje a lo largo del recorrido que esa persona construyó, que una persona no sea reconocida por el título universitario, sino que al final de vida hable de ti, y uno no esté de alguna forma estigmatizando a la persona en base al título profesional que adquirió. Entonces yo creo que de esa forma vamos a ir diversificando la posibilidad de formación de los estudiantes y de los recorridos particulares. ¿Y por qué hablo de esto? Porque creo que es la base de la estructura de lo que viene. Porque a su vez esta diversidad de formaciones, de saberes, esta puesta en común de saberes, yo creo que va a ayudar a que los grupos en las instituciones públicas, privadas, en el Estado, sean mucho más redondos en su composición, sean más diversos, puedan incorporar distintas ópticas. Y ahí yo creo que las diferencias entre ciencias sociales, ciencias básicas, tecnología, etcétera, se van a ir difuminando, un poco abordando también la pregunta anterior. Y claro, y para las generaciones que se están formando, yo estoy pensando un poco en lo que viene, los aprendizajes de lo que vienen, de lo que nos está dejando esta pandemia, de la reflexión que los desafíos contemporáneos nos interpelan, ¿ya? Para la formación actual, yo creo efectivamente hay que ser mucho, hay que ser flexible, hay que considerar horizontes de evaluación que tienen que ser mucho más amplios, no pueden quedar acotados dentro de un intervalo de tiempo que todos sabemos que es injusto, para el cual es injusta la comparación. Y bueno, yo soy positivo y creo que esto también al final te abre posibilidades porque hoy día no vamos a poder seguir haciendo lo mismo. Hablaba el otro día con una experta en educación y me decía, me irrita que me hablen de recuperar lo perdido. Ese no es el concepto adecuado. Nosotros no vamos a recuperar lo perdido este año. Nosotros lo que vamos a hacer, estamos adaptándonos a una nueva forma de enseñanza. Tenemos que entender que las competencias que han adquirido nuestros alumnos en este momento, los niños de educación básica, son distintos, están adquiriendo un bagaje de información y de habilidades que tal vez nunca hubiéramos sido capaces de poder impartir. Entonces, yo creo que también hay que ver cómo este nuevo contexto no nos... Y lo mismo en la carrera académica, por eso hago esta analogía. No va a consistir en recuperar el tiempo perdido porque el tiempo ya pasó, sino que vamos a tener que entender cómo a partir de este nuevo contexto, de este nuevo set de herramientas, de las nuevas oportunidades que se abren, uno puede construir camino. Y bueno, pero efectivamente tenemos que ser lo suficientemente criteriosos para poder considerar flexibilidad de la evaluación y los tiempos involucrados para poder tener una inserción que sea más justa, para la cual efectivamente se van a requerir recursos, y ahí tenemos que ser muy claros en que si es que los recursos no se pueden obtener de las fuentes estatales, ¿ya? Tenemos que aprender a cómo diversificarlo. Y hoy día yo estaba revisando unas cifras, hoy día, por ejemplo, los doctores de ciencias sociales hoy día se están insertando en otros ambientes, no solo los académicos, eso está claro. Y ahí, en ese sentido, también nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles como aprovechar estos problemas complejos que van surgiendo para también diversificar la forma de financiamiento, la relación, cómo nos acercamos no solamente desde las ciencias básicas a las ciencias sociales, como las ciencias sociales también se acercan a las ciencias básicas recíprocamente, para poder ampliar esas posibilidades de desarrollo, ya como los financiamientos internacionales y las redes de colaboración también pueden ayudar a contribuir, porque lo que tenemos que hacer nosotros es ampliar el portfolio de posibilidades, pero con esta ventana de criterio de evaluación, particularmente hablando de lo académico, que tiene que estar muy presente. Y por lo demás, creo que es bastante análogo a los desafíos que tenemos hoy día con la inserción de la mujer en la academia. Gracias. Bueno, en honor al tiempo, tenemos que ya dar el cierre a este coloquio. Bueno, agradecerle al vicerrector Pedro Buchón por esta intervención. Agradecer enormemente, desde luego, la participación de todos los panelistas y de la audiencia que nos ha acompañado no solo ahora, sino
todo este ciclo que lleva ya más de 2 meses en estas 6 sesiones. Sin duda hemos cubierto temas cruciales para la investigación en general, en el contexto actual y futuro, y sin duda también se han abordado desafíos muy relevantes para las ciencias sociales. Agradecemos desde luego nuevamente la participación de la subsecretaria Carolina Torrealba, a los vicerrectores de investigación Flavio Salazar, Pedro Buchón y Cristóbal Marín, así como desde luego a las directoras de investigación por sus comentarios y aportes sobre, desde luego, el documento de síntesis que se presentó sobre este ciclo de coloquios de reflexión que han montado el CIR junto con el COES. También, desde luego, ya para terminar, agradecemos a todos los investigadores de los centros FONDAP, Institutos Milenios, y a todos quienes han participado a lo largo de estas 6 sesiones y que han colaborado con nosotros para nutrir esta conversación de estos 6 encuentros, que nos han permitido reflexionar, desde luego, de manera crítica y constructiva acerca de los desafíos de la investigación social en este contexto de crisis social, económica y sanitaria. Así que no me queda más que, desde luego, reiterar los agradecimientos y desearles que todos ustedes tengan una muy buena jornada. Muy buenas noches y muchas gracias a nombres del CIR y del COES. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Un gusto, que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao. ¿Nos despedimos nosotras? O sea, nosotros los... Sí, Ya. súper bien, ¿o no? Yo Sí. creo que salió súper bien. Muy bien, muy contundente. Sí, Sí. pasó volando el tiempo y de repente miré la hora y llevamos